Buenas tardes amigos de San Juan, mi nombre es Oscar, soy maestro y promotor y les voy a tratar de ayudar un poco acerca de cómo llevar las fichas de historia. La primera que vamos a revisar es la ficha 39. Esta ficha, lo más importante que debemos de tomar en consideración es la línea del tiempo que aparece justo en la parte superior. En la parte superior viene una línea donde vienen descritas las etapas de la historia de México. Vamos a tratar de explicarlo lo más rápido posible, ¿va? La primera etapa es la etapa prehispánica. En la etapa prehispánica, tal como lo dice su nombre, es antes de los españoles. Pre-hispano, sí, cuadra. Ok, entonces empieza en el 3000 a.C. con las primeras civilizaciones, los olmecas, los mayas, los teotihuacanos, y termina con una civilización que son los mexicas, ¿va? Entonces, ¿cuál es lo más importante? Bueno, la creación de lo que hoy conocemos como las zonas arqueológicas. Fueron formas o imperios que dominaron grandes regiones, lo que hoy conocemos como Guatemala, Belice, Nicaragua. Ok, termina en 1519 porque en 1519 llegan los españoles al puerto de Veracruz, forman ahí su primer municipio y a partir de ahí crean alianzas para destronar a los jefes máximos de ese entonces, que eran los mexicas o los aztecas. 2 años más tarde, después de estas alianzas, logran derrotar a los mexicas y comienza la etapa de la colonia. La colonia se caracteriza por el dominio español, en el que estas personas van a cambiar prácticamente todos los estilos de vida de las personas que ya vivían aquí. Cambian el lenguaje, cambian la religión, la forma de vestir, cambian la alimentación, es decir, aportan mucho a lo que hoy somos como nación, pero pues claro, siempre con el sistema de dominación. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, lo más importante que cambia es cómo se estructura el gobierno o cómo se estructuran las formas de poder. Ellos estaban hasta arriba junto con sus hijos, lo que conocemos como criollos, y los españoles. Después seguían los mestizos, indígenas, todas esas castas. Sucede que en 1810, la gente ya harta de esta situación, pues comienzan a hacer las primeras conspiraciones. Gente como Miguel Hidalgo, Morelos, Allende, son aquellos que van gestando la independencia. Los descubren y el 15 de septiembre pues dan el grito de Dolores. Comienza un movimiento muy importante. Ojo, ahí comienza la independencia, pero termina en 1810, es decir, tardaron 11 años en conseguirla. Los que comienzan esta lucha no son los que terminan. Primero, un año después de haber dado el grito de Dolores, matan a Hidalgo, lo capturan, lo fusilan y lo desmembran, ponen su cabeza en una pica en la Lóndiga de Granaditas. Después Morelos es el que se hace cargo del ejército. 5 años después también lo capturan y lo fusilan, y le toca al final a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, como era más listo, pues decide pactar con uno de estos generales que estaban al cargo del ejército virreinal, que se llama Iturbide. Juntos se dan un abrazo en Acatempan, deciden formar un nuevo ejército que se llama el Ejército Trigarante, y en 1821 hacen independiente a México. Esa etapa, a partir de ese momento, ya somos México, ahora sí, la República de los Estados Unidos mexicanos. Antes de ese tiempo éramos la Nueva España, es decir, una colonia más de los españoles. Todos los recursos iban para allá y por eso es importante esta fecha. No todos los países reconocen a México, obviamente nadie quiere perder sus colonias ni por los recursos, ni por la cantidad de influencia que tienes en el mundo. Pero bueno, comienza nuestra etapa independiente. En su ficha van a encontrar un concepto que dice etapa de anarquía, eso quítenlo. Es muy ambiguo como para explicarlo. Anarquía, para empezar, es un concepto difícil. Entonces póngale como los primeros años de la República o la República Independiente. ¿Por qué se caracterizó esto? Bueno, ya que independizamos a México, comienza una lucha entre liberales y conservadores. Como su nombre lo dice, los conservadores querían seguir con los beneficios que les daban antes de haber independizado al país, es decir, no pagar impuestos, poder explotar a la gente, ser distintos, que la ley te beneficiara, únicamente por el color de piel o por tu apellido. Entonces, los liberales decían, bueno, pues es que hay que darle más beneficios a la gente, no podemos seguir explotando a algunos mientras otros se enriquecen. Y así estuvieron durante muchas décadas peleando entre ellos, y sucede que en esta etapa, por estas luchas internas, por este débil gobierno, pues tenemos la guerra contra Texas, se pierde más de la mitad del territorio, tenemos la invasión francesa, en la que nos ponen al segundo emperador, que es Maximiliano, y donde todas las instituciones de México se vieron pues muy debilitadas. Entonces, las características de esta etapa independiente es que era un gobierno débil, era un gobierno en conflicto y que realmente no lograban avanzar más allá en una constitución que nos diera legalidad o forma a nuestro país. Sucede que después de que expulsamos a los franceses, ya con medio país nada más, pues llega un personaje muy importante que, si bien se le ha hecho partícipe de muchas de las desgracias, como es Porfirio Díaz, pues sí tuvo como
de lo poco rescatable, le dio tranquilidad al gobierno. Es decir, de tantas luchas que había entre liberales, conservadores, los religiosos, las órdenes, todo eso se acabó porque él, como tenía tanto poder, logró apaciguar muchos sectores de la población. En algún punto dijo, ¿saben qué? Aquel que se oponga al gobierno, pues simplemente su famosa frase, mátalos en caliente. No había líderes de oposición, no había personas que se quejaran del gobierno. ¿Por qué los mandaba a matar? Porque tenía el apoyo total del ejército. Todos los gobernadores, todos los secretarios, todos los empresarios eran amigos de Porfirio Díaz. Entonces, junto con el poder absoluto viene también la corrupción absoluta, ¿va? Sucede que las primeras acciones de Porfirio Díaz pues eran buenas, pero después de cierto tiempo empezó a haber muchos abusos por parte de estas personas. Había latifundios, que es el quitarle las tierras a los indígenas y hacerlos hacienda. Había muchos abusos por parte de las fábricas que te hacían trabajar grandes horas, grandes periodos de tiempo en sus fábricas, hasta 15, 16 horas por día, y no había ningún beneficio. Si tú te ibas a huelga, pues te mandaban al ejército, y no a retirarte, sino a matarte. Entonces la gente, cansada de esta situación, es que comienza a unirse, y en nombre de Zapata, de Villa y de Madero, comienza la etapa de la revolución, en 1910. 1910 comienza nuestra revolución el 20 de noviembre, pero aquí en México somos de los únicos países que celebran el comienzo y no el final. Nuestra revolución termina en 1917 con la promulgación de la nueva Constitución, que ya nos da nuevos artículos que le dan certeza a cómo va a ser nuestra sociedad. Cambia sobre todo el artículo 3º, que hace la educación obligatoria. Cambia el artículo 23, que le da libertad de culto a las personas, y cambia el artículo 123, que nos habla sobre las relaciones laborales del patrón que va a tener con los trabajadores. Es decir, tú como patrón le tienes que dar ciertos beneficios como seguro médico, seguro de vida, día de descanso, aguinaldo, etc. ¿Va? Entonces, bueno, esas son las etapas hasta llegar a lo que hoy conocemos como el México independiente. El México independiente se va a caracterizar ahora por los partidos políticos. Eso lo explicamos en otro video, ¿va?